El sol de la mañana entraba en haces oblicuos por la ventana alta de la cocina, pero Ángela no sentía su calor. La casa, antes un refugio de olores a pan fresco y hierbas secas, se había transformado en una jaula. Gabriel, su esposo, había salido hacía poco, y el sonido pesado de la llave girando en la cerradura de la puerta principal aún resonaba en sus oídos, un recordatorio cruel de su nueva realidad. Él no confiaba en ella, no más, o quizás nunca había confiado de verdad. Solo había proyectado sobre ella una imagen de posesión que se desmoronaba con el tiempo. El celo de Gabriel había crecido como una mala hierba, asfixiando cada espacio de su vida con una tenacidad implacable. Comenzó con miradas desconfiadas, luego preguntas insistentes sobre dónde había estado, con quién había hablado, escudriñando cada detalle de sus escasas interacciones fuera del hogar. Pronto, las salidas para el mercado se volvieron raras, siempre bajo su supervisión o con una lista estricta de lo que debía comprar y el tiempo exacto que debía tardar. Las visitas a doña Alcira, su partera y confidente, la mujer que la había traído al mundo y que se había convertido en su madre de corazón tras la muerte de la suya, se habían vuelto casi imposibles, prohibidas bajo el pretexto de que las mujeres casadas no necesitan andar de visita. Ahora, la casa era su prisión. Mientras él estaba fuera, en sus negocios en la aldea o en la ciudad, la puerta quedaba cerrada con llave, y Ángela, con sus 20 y tantos años, sentía la asfixia física y emocional apretar, una presión constante en el pecho que le dificultaba respirar. Caminó hasta la ventana de la sala, la única que daba a la calle principal, y espió por la rendija de las cortinas pesadas, hechas de una tela gruesa que bloqueaba casi toda la luz y la vista. Vio el carruaje de Gabriel alejarse, tirado por 2 caballos robustos, levantando una nube de polvo en el camino de tierra que se dirigía hacia la ciudad. El lujo de su transporte contrastaba con la miseria de su alma. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y desesperación. No era solo la libertad de ir y venir lo que le era robado. Era la propia esencia de su existencia, la capacidad de respirar aire fresco, de pensar sus propios pensamientos, de ser una persona con voluntad propia. La vida que ella conocía, o que pensaba conocer, se estaba desmoronando en pedazos, reducida a los límites de 4 paredes. En la aldea, Gabriel era un hombre respetado, temido y admirado a partes iguales. Su fortuna, amasada con astucia en los negocios de tierras y comercio de granos, y una red de contactos que se extendía hasta los círculos políticos de la ciudad, le había otorgado una posición de influencia innegable. Su matrimonio con Ángela, la hija del difunto comerciante local, había sido visto como una unión ventajosa para ambos. Para Ángela, significaba seguridad y un escape de la pobreza que la amenazaba tras la muerte de sus padres, dejándola huérfana y vulnerable. Para Gabriel, era la confirmación de su ascenso social, una esposa joven y hermosa que adornaría su hogar y le daría herederos, una pieza más en su colección de bienes. Pero detrás de la fachada de prosperidad y respetabilidad se escondía una oscuridad que solo Ángela conocía, una oscuridad que se manifestaba en el control asfixiante y la anulación de su ser. Los primeros años habían sido una danza delicada entre la esperanza y la desilusión. Ángela había intentado complacerlo, encontrar la felicidad en la rutina de su hogar, en la promesa de una vida estable que le habían dicho que era el destino de toda mujer. Había cocinado sus platos favoritos, mantenido la casa impecable, intentado ser la esposa perfecta que él exigía. Pero el celo de Gabriel era una sombra constante, una presencia que se cernía sobre cada sonrisa, cada palabra, cada pensamiento, interpretando cualquier gesto de independencia como una traición. Él no la golpeaba, no con los puños, no de una manera que dejara marcas visibles para el mundo exterior, pero sus palabras eran golpes más sutiles, su control una cadena invisible que se apretaba cada día un poco más. Una esposa debe ser recatada. Tu lugar está en casa, no en la calle. No necesitas a nadie más que a mí. Yo soy tu mundo. Esas frases se habían grabado en su mente,
erosionando su autoestima, haciéndola dudar de su propio juicio, de su propia valía. Recordaba la última vez que había intentado ir al mercado sola. Hacía ya casi un año. Gabriel había regresado antes de lo esperado de un viaje corto y la había encontrado hablando con una vecina en la plaza, intercambiando recetas y chismes inofensivos. No hubo gritos, no hubo escenas públicas, solo una mirada fría y un silencio que pesaba más que cualquier reprimenda. Esa noche, la puerta de la casa fue cerrada con llave por primera vez, un acto simbólico que se convirtió en una realidad diaria. Al día siguiente, él le explicó, con una voz que intentaba sonar razonable y protectora, que era por su seguridad, que la aldea no era tan segura como antes, que había hombres malos al acecho. Ángela sabía que era una mentira. Era por su control, por su necesidad de poseerla por completo. Ahora, mientras el sol se movía lentamente por el cielo, marcando el paso de las horas en su prisión, Ángela recorría la casa. Cada objeto, cada mueble, le recordaba la vida que se le había escapado. La biblioteca de Gabriel, llena de libros que ella no tenía permitido tocar, demasiado complejos para una mujer. El jardín que antes cuidaba con esmero, cultivando rosas y jazmines, ahora descuidado porque no podía salir sin permiso, sus flores marchitas como su propio espíritu. Su propia habitación, que se sentía menos como un santuario y más como una celda, un espacio donde sus sueños se marchitaban en silencio. En ese día, mientras el silencio de la casa se volvía ensordecedor, Ángela sintió una claridad fría e implacable. Una voz interior que había estado silenciada por años comenzó a hablar. No podía seguir viviendo así. No podía seguir siendo la sombra de sí misma, aprisionada por el miedo y el control de un hombre que ella apenas reconocía, un hombre que había despojado su vida de todo color y alegría. La idea de huir, que antes parecía un susurro distante, un pensamiento prohibido, ahora gritaba en su mente con una urgencia innegable. Necesitaba encontrar una salida, necesitaba encontrar a doña Alcira. Sabía que el riesgo era inmenso. Gabriel era poderoso, y su ira, temible. Las consecuencias de su fuga podrían ser devastadoras, no solo para ella, sino para cualquiera que intentara ayudarla. Pero el miedo a quedarse, a marchitarse por completo dentro de esas paredes, era mayor que el miedo a lo desconocido. La imagen de doña Alcira, con sus manos sabias y su mirada serena, era el único faro en la oscuridad que la rodeaba, la única persona en el mundo que la vería no como la esposa de Gabriel, sino como Ángela, la niña que había ayudado a nacer. Ángela comenzó a moverse por la casa con una nueva determinación, no con la prisa del pánico, sino con la calma calculada de quien ha tomado una decisión irreversible. Sus ojos escudriñaban cada rincón, buscando una oportunidad, una debilidad en la fortaleza que Gabriel había construido a su alrededor. La noche sería su aliada, el manto protector que le permitiría desaparecer. La noche y la pequeña ventana de la despensa, que Gabriel solía olvidar asegurar con el mismo esmero que el resto de la casa, considerándola insignificante como a ella misma. Esa insignificancia sería su salvación. Antes de continuar, querida amiga, en este Día de la Mujer quiero desearte un feliz y poderoso día. Hoy celebramos la fuerza, la valentía y la resiliencia que habita en cada una de ustedes. La historia de Ángela es un espejo de esa fuerza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, tenemos la capacidad de encontrar nuestra propia luz y construir nuestro propio camino. Hoy, mientras escuchas la historia, ¿en qué momento de tu día te encuentras? ¿Es por la mañana antes de que el mundo empiece a pedirte cosas? ¿Es de noche, cuando finalmente tienes un momento solo para ti? ¿O es en uno de esos instantes del día en que necesitas respirar y encontrar algo que tenga sentido? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber dónde te está llegando esta historia. Y si todavía no estás suscrito a este canal, quiero decirte algo importante. Cada relato que compartimos aquí es una ventana a la resiliencia, una chispa de inspiración para el alma. Al unirte a nuestra comunidad, no solo recibes nuevas historias, sino que te unes a un espacio donde cada voz encuentra eco y cada corazón
consuelo. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo que puede cambiar tu perspectiva. Suscríbete ahora y dale me gusta si crees en el poder de las mujeres para transformar sus vidas. La tarde se arrastró con una lentitud exasperante, cada minuto una eternidad en la espera de la oscuridad. Ángela se movía por la casa como un fantasma, realizando sus tareas habituales con una precisión mecánica, cuidando de no levantar la más mínima sospecha. Limpió los platos, barrió los pisos, preparó una cena sencilla que apenas probó. Cada vez que escuchaba un ruido fuera, el ladrido de un perro, el chirrido de una carreta, su corazón daba un vuelco, temiendo que Gabriel regresara antes de lo previsto, que su plan se desmoronara antes de empezar. Pero el tiempo, por una vez, estuvo de su lado. El sol se puso tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas que se filtraban por las rendijas de las cortinas, y la oscuridad comenzó a envolver la aldea, trayendo consigo la promesa de la libertad. Gabriel no regresó esa noche. Había mencionado un viaje de negocios a la ciudad que duraría un par de días, un asunto demasiado importante para dejarlo a medias. Era la oportunidad que Ángela había estado esperando, la ventana de tiempo que necesitaba para ejecutar su plan sin la amenaza inmediata de su presencia. La cena fue un bocado insípido, y el silencio de la casa, aunque aún opresivo, ahora tenía un matiz diferente, el de la anticipación, el de la esperanza que se atrevía a asomar la cabeza. Cuando la noche fue profunda y la luna se asomó entre las nubes, proyectando sombras fantasmales sobre el patio, Ángela se levantó de la cama. Sus movimientos eran lentos y deliberados, cada paso medido para no producir el menor crujido en el suelo de madera, cada respiración contenida. Se dirigió a la despensa, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, un tamborileo sordo que resonaba en sus oídos. La ventana, pequeña y polvorienta, estaba tal como la había imaginado. El pestillo, aunque oxidado por la falta de uso, cedió con un suave clic que le pareció el sonido más fuerte del mundo. Con un pequeño hato que había preparado con lo esencial, un par de prendas de ropa sencilla, algunas monedas que había guardado con sigilo durante meses, el rosario de su madre que siempre llevaba consigo y una pequeña libreta de su padre que había encontrado entre sus cosas, Ángela se deslizó por la abertura. Primero el hato, luego sus brazos delgados, después el resto de su cuerpo, con la agilidad que le había dado la necesidad. El aire fresco de la noche la golpeó. Un contraste bienvenido con el ambiente enrarecido y viciado de la casa. El callejón trasero estaba oscuro y olía a tierra húmeda por la lluvia de la tarde. Caminó pegada a la pared hasta llegar al camino principal y entonces, sin mirar atrás, sin permitirse un solo momento de duda, comenzó a andar. Su destino era el sitio de doña Alcira, un lugar apartado en las afueras de la aldea, rodeado de campos de cultivo y un pequeño bosque de encinos. El camino era largo y desconocido para Ángela, que rara vez había salido de la aldea sin la compañía de Gabriel y nunca sola por la noche. Pero la determinación la impulsaba, una fuerza interior que había estado latente por demasiado tiempo. Cada paso era un acto de liberación, un alejamiento de la jaula que había sido su vida, un acercamiento a la promesa de un futuro incierto pero propio. Horas más tarde, con los pies adoloridos por el largo trayecto y el cuerpo exhausto por la tensión y el esfuerzo, Ángela vio una luz tenue a lo lejos. Era el sitio de doña Alcira, una pequeña llama que parpadeaba en la oscuridad, un faro de esperanza. Un suspiro de alivio escapó de sus labios, mezclado con el vaho frío de la madrugada. La casa de la partera era humilde, de adobe y techo de tejas, con un pequeño porche y un huerto bien cuidado, pero para Ángela, en ese momento, parecía un palacio, el lugar más seguro del mundo. Llamó a la puerta con un golpecito suave, casi inaudible, temiendo despertar a la anciana. Unos segundos después la puerta se abrió y la figura menuda de doña Alcira apareció, con una vela en la mano y una expresión de sorpresa en su rostro arrugado por los años y el sol. Sus ojos, sin embargo, no mostraron juicio, solo una profunda comprensión, como si hubiera estado esperando este momento. «Ángela, hija, ¿qué haces aquí a estas horas?»,
Preguntó doña Alzira con su voz suave y calmada, que siempre había sido un bálsamo para el alma de Ángela. Ángela no pudo contener las lágrimas. Se arrojó a los brazos de la anciana, sollozando, las palabras atascadas en su garganta. No podía más, doña Alzira, no podía más. Me estaba ahogando. Doña Alzira la abrazó con fuerza, acariciándole el cabello con sus manos ásperas pero tiernas. Ven, entra. Estás a salvo aquí. Lo sabía, hija. Lo sabía. Dentro, el calor del hogar de doña Alzira era un bálsamo para el alma de Ángela. El aroma a hierbas secas y leña quemada llenaba el aire, un contraste reconfortante con el olor a encierro de la casa de Gabriel. La partera la sentó junto al fuego, le ofreció una taza de té de hierbas humeante y un trozo de pan casero. No hizo preguntas, solo la observó con esa mirada sabia que parecía ver más allá de las palabras, directamente al corazón. Mientras Ángela bebía el té, sintió cómo la tensión de los últimos meses, de los últimos años, comenzaba a ceder. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura, protegida, como una niña de nuevo. Doña Alzira era su ancla, su refugio, la única persona que la entendía sin necesidad de explicaciones. Le contó su historia, las cadenas invisibles de Gabriel, el miedo constante, la asfixia emocional, la sensación de perderse a sí misma. Doña Alzira escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos llenos de compasión y una tristeza profunda por el sufrimiento de Ángela. «Has hecho bien, hija», dijo finalmente doña Alzira, su voz cargada de una autoridad tranquila. «Nadie merece vivir así. Aquí estarás a salvo. Por ahora, descansa. Mañana veremos qué hacer. El sol trae consigo nuevas esperanzas». Ángela durmió esa noche en una cama sencilla, en una pequeña habitación del sitio, envuelta en una manta de lana suave. El sueño fue profundo y reparador, el primero en mucho tiempo, sin la sombra de Gabriel, sin el miedo a sus pasos, a su voz. Al despertar, el sol ya estaba alto, y el canto de los pájaros llenaba el aire, un coro de bienvenida a su nueva libertad. Se sentía diferente, más ligera, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. La libertad, aunque frágil y llena de incertidumbre, era una realidad palpable. La noticia de la fuga de Ángela no tardó en llegar a Gabriel. Al regresar a casa 2 días después de su partida y encontrar la puerta abierta y la casa vacía, su furia fue inmensa, una tormenta que arrasó con todo a su paso. No era solo la pérdida de su esposa lo que lo enfurecía, sino la afrenta a su orgullo, la mancha en su reputación, la desobediencia de lo que él consideraba su propiedad. Una mujer no abandonaba a un hombre como él, un hombre de su posición y poder. Era una humillación intolerable. Movilizó a sus contactos en la aldea, a sus capataces y a algunos hombres de confianza, a quienes pagaba generosamente para buscarla. Ángela está desorientada, quizás enferma, ha huido en un ataque de locura, les dijo, tejiendo una red de mentiras para proteger su imagen de esposo preocupado y víctima de una esposa ingrata. La aldea, acostumbrada a la influencia de Gabriel y a su mano dura, no cuestionó demasiado. Los rumores comenzaron a circular, alimentados por el miedo y la ignorancia, pero nadie se atrevía a contradecir abiertamente al hombre poderoso, a quien se le atribuía la capacidad de arruinar vidas. Mientras tanto, en el sitio de doña Alzira, Ángela comenzaba a recuperar fuerzas, tanto físicas como emocionales. Se había adaptado a la vida sencilla y laboriosa, encontrando consuelo en el ritmo de la naturaleza y en la compañía silenciosa y sabia de la partera. El miedo a Gabriel seguía siendo una sombra, un escalofrío que la recorría al escuchar un ruido inesperado, pero cada día que pasaba, Ángela se sentía más fuerte, más arraigada en su nueva realidad, más dueña de sí misma. Ayudaba a la partera en sus tareas diarias, cuidando el huerto de hierbas medicinales, preparando remedios con las plantas recién recolectadas, limpiando la casa con una energía renovada. El trabajo físico, aunque agotador para sus manos no acostumbradas, era una forma de terapia, una manera de reconectar con la tierra y consigo misma, de sentir que era útil, que su existencia tenía un propósito.
Doña Alcira, con su sabiduría ancestral, le enseñaba sobre las propiedades de las plantas, sobre la importancia de escuchar la tierra y el propio cuerpo, y sobre la resiliencia que se encuentra en la naturaleza. «El miedo es como una mala hierba, Ángela», le dijo doña Alcira una tarde, mientras recogían manzanilla bajo el sol. «Si no la arrancas de raíz, crece y te ahoga, pero la valentía también es una semilla, necesita sol y cuidado para florecer, y tú, hija, tienes mucha valentía dentro de ti». Ángela escuchaba absorbiendo cada palabra de la anciana. La presencia de doña Alcira era un bálsamo para su alma herida. Por primera vez en años, se sentía vista, escuchada, valorada por quien era, no por lo que representaba para alguien más, no por su belleza o su posición como esposa de Gabriel, sino por su esencia. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. Doña Alcira, con su aguda percepción y su conocimiento de la naturaleza humana, sabía que Gabriel no se quedaría de brazos cruzados. «Vendrá a buscarte, hija. Es cuestión de tiempo. Su orgullo no le permitirá dejarte ir tan fácilmente», le advirtió, sus ojos sabios escudriñando el camino que llevaba a la aldea. Y así fue. Días después de la fuga de Ángela, una mañana clara, la silueta inconfundible de un jinete se dibujó en el horizonte. Era Gabriel. Su caballo levantaba una nube de polvo mientras se acercaba al sitio, su figura imponente y amenazante. Doña Alcira, que lo había visto desde lejos mientras trabajaba en el huerto, actuó con rapidez y calma. «Ángela, rápido al sótano de las hierbas», dijo con urgencia pero sin pánico, su voz firme. «No hagas ruido, no salgas hasta que yo te diga. Él no debe saber que estás aquí». Ángela, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, un tambor que anunciaba el peligro, se deslizó por una trampilla oculta bajo una alfombra vieja en la cocina. El sótano era oscuro y olía a tierra húmeda y a las innumerables hierbas secas que colgaban del techo, creando un refugio aromático, pero claustrofóbico. Se acurrucó entre los sacos de lavanda y romero, intentando controlar su respiración, escuchando los pasos de Gabriel acercarse, cada vez más fuertes, hasta que se detuvieron justo encima de ella. La voz de Gabriel resonó en la casa, llena de una falsa preocupación que Ángela conocía bien, una máscara de cordialidad que apenas ocultaba su verdadera intención. «Doña Alcira, he venido a preguntar por mi esposa, Ángela. ¿La ha visto? Ha estado un poco indispuesta últimamente, y me preocupa sobremanera su paradero». Doña Alcira salió a recibirlo en el porche, con su rostro impasible, sus manos cruzadas sobre el delantal. «Señor Gabriel, es un placer verlo. No he visto a Ángela. ¿Indispuesta, dice? Lamento oír eso. Espero que se recupere pronto y regrese a su hogar». Gabriel, con su mirada penetrante y desconfiada, escudriñó el rostro de la partera, intentando leer en sus ojos cualquier indicio de mentira. Luego sus ojos recorrieron el patio, la casa, buscando alguna señal, algún rastro de Ángela. «Es extraño. Algunos en la aldea dicen que la vieron por estos rumbos, cerca de su sitio. Pensé que quizás habría venido a buscar sus remedios o a pedirle consejo». «Mis remedios están siempre a disposición de quien los necesite, señor Gabriel», respondió doña Alcira con calma, su voz sin una pizca de nerviosismo. «Pero Ángela no ha venido por aquí, y, si me permite decirlo, Ángela no es una niña. Las mujeres tienen sus propios caminos y a veces necesitan un poco de aire fresco, ¿no cree? Quizás solo necesita un tiempo para sí misma». La respuesta de doña Alcira, aunque sutil, llevaba un matiz de desafío que Gabriel no pasó por alto. Su mandíbula se tensó, sus ojos se entrecerraron. Sabía que la partera no le diría nada, y que no podía forzarla sin levantar sospechas en la aldea, donde doña Alcira era una figura respetada y querida, cuya palabra tenía más peso que la de muchos hombres. «Entiendo», dijo Gabriel, su voz apenas controlada, el resentimiento burbujeando bajo la superficie. «Pero no me rendiré. Encontraré a mi esposa, y cuando lo haga, ella regresará a casa, donde pertenece». Se dio la vuelta, montó en su caballo con un movimiento brusco y se alejó, dejando tras de sí una estela de polvo y una sensación de amenaza que se cernía sobre el sitio.
Ángela, escondida en la oscuridad del sótano, había escuchado cada palabra, cada inflexión en la voz de Gabriel. El terror familiar la invadió, un escalofrío que le recorrió la espalda, pero esta vez algo más se encendió dentro de ella. Una nueva ola de determinación, más fuerte que nunca. La voz de Gabriel ya no la paralizaba. Había cruzado un umbral. No podía volver a esa vida. No lo haría. Los días se convirtieron en semanas en el sitio de doña Alcira. Ángela se había adaptado a la vida sencilla y laboriosa, encontrando consuelo en el ritmo de la naturaleza y en la compañía silenciosa y sabia de la partera. El miedo a Manuel seguía siendo una sombra, un escalofrío que la recorría al escuchar un ruido inesperado, pero cada día que pasaba, Ángela se sentía más fuerte, más arraigada en su nueva realidad, más dueña de sí misma. El trabajo en el huerto, la recolección de hierbas en el bosque cercano, la preparación de remedios, todo ello le devolvía una sensación de propósito y valía que había perdido en la casa de Manuel. Una tarde, mientras ayudaban a doña Alcira a organizar el pequeño almacén de provisiones, un espacio lleno de frascos de vidrio, sacos de granos y atados de hierbas secas, Ángela se topó con una vieja caja de madera escondida bajo un montón de mantas. «Estos eran de tu madre, hija», dijo doña Alcira señalando la caja con un gesto. «Los guardé después de que ella falleció. Pensé que algún día querrías verlos, recordar su esencia». Con manos temblorosas, Ángela abrió la caja. Dentro, encontró algunos objetos personales de su madre. Un pañuelo bordado con delicadas flores, un broche de plata que solía usar en ocasiones especiales, y en el fondo un pequeño baúl de madera, de esos que se usaban para guardar joyas o documentos importantes. Al abrirlo, descubrió una libreta de cuero gastado, con las tapas desgastadas por el uso y el tiempo, llena de la caligrafía inconfundible de su padre. El padre de Ángela había sido un pequeño comerciante y agricultor, un hombre honesto y trabajador que había tenido tratos comerciales con Manuel, vendiéndole parte de sus cosechas y algunas parcelas de tierra. Ángela comenzó a hojear la libreta, sintiendo una punzada de nostalgia y una conexión con su pasado. Eran registros meticulosos de ventas, compras, deudas y pagos, todo anotado con la precisión que caracterizaba a su padre. Pero a medida que avanzaba, encontró algunas anotaciones que le resultaron extrañas, casi fuera de lugar. Pagos extras a G. Favores en la ciudad, alcalde, acuerdo terreno norte, G. Las iniciales G no dejaban lugar a dudas, se referían a Manuel. Las anotaciones eran crípticas, breves y sin detalles, pero sugerían transacciones que no encajaban con los negocios habituales de su padre, que siempre habían sido transparentes y directos. Había menciones a un terreno específico que Manuel había adquirido hacía unos años, y los montos asociados a esos pagos extras eran significativos, demasiado altos para ser simples comisiones. Ángela frunció el ceño. Su padre siempre había sido meticuloso con sus cuentas, y estas entradas parecían deliberadamente vagas, como si intentara ocultar algo o protegerse de alguna manera. Fue en este periodo cuando Fernando llegó al sitio de doña Alcira. Era un botánico y cartógrafo de la ciudad, un hombre joven y culto, con una mirada curiosa y una sonrisa amable que inspiraba confianza. Había oído hablar de la riqueza botánica de la región y de la sabiduría de doña Alcira en el uso de las plantas medicinales, y buscaba documentar la flora local. Su llegada fue un soplo de aire fresco para Ángela, una ventana al mundo exterior. Fernando la trataba con un respeto que ella no había conocido en años, la escuchaba con atención y la animaba a compartir sus pensamientos, sus observaciones sobre la naturaleza. Una tarde, mientras Fernando dibujaba mapas de la flora local y Ángela le ayudaba a identificar algunas especies raras que crecían en el bosque cercano, ella le mencionó las anotaciones de su padre. «No entiendo estas entradas, Fernando», dijo, mostrándole la libreta con el ceño fruncido. «Mi padre era un hombre de números claros, pero esto parece ocultar algo, como si hubiera algo turbio detrás». Fernando examinó la libreta con interés, sus ojos recorriendo las crípticas anotaciones. Su experiencia en la ciudad,
donde la corrupción era un mal endémico, y su conocimiento de la burocracia y los registros de tierras le daban una perspectiva diferente. Estas referencias a favores en la ciudad y acuerdos con el alcalde son preocupantes, Ángela, comentó su voz grave. En la ciudad los negocios a menudo se mezclan con la política de formas poco transparentes, y si Manuel está involucrado, no me sorprendería en absoluto. Su reputación, aunque sólida en la superficie, siempre ha tenido un matiz de astucia excesiva. Fernando había oído rumores en la ciudad sobre ciertos comerciantes y políticos que se beneficiaban de acuerdos ilícitos, especialmente en la adquisición de tierras y el control de recursos vitales. Había visto mapas antiguos y documentos de propiedad que a menudo eran manipulados para favorecer a unos pocos, despojando a los pequeños propietarios de sus tierras. Con la ayuda de Fernando, Ángela comenzó a atar cabos. Las anotaciones de su padre, los rumores que Fernando había escuchado en la ciudad y las propias observaciones de doña Alcira, que como partera tenía acceso a las conversaciones más íntimas de la aldea y había oído quejas sobre las prácticas comerciales de Manuel, sobre cómo había adquirido tierras a precios irrisorios de familias necesitadas, comenzaron a formar un patrón inquietante. Descubrieron que Manuel tenía un acuerdo ilegal con un influyente comerciante de la ciudad, un hombre con profundas conexiones políticas. Este acuerdo le garantizaba a Manuel ventajas ilícitas en sus negocios, quizás un monopolio sobre ciertos productos agrícolas, precios subsidiados para sus mercancías que le permitían vender más barato que sus competidores o acceso privilegiado a recursos y tierras a expensas de otros, perjudicando a pequeños agricultores y comerciantes de la aldea. El terreno al que se refería la libreta de su padre era parte de una serie de adquisiciones dudosas que Manuel había realizado, despojando a familias enteras de sus medios de vida. Ángela sintió una mezcla de indignación y asco. Manuel no era solo un hombre celoso y controlador, era un estafador, un hombre sin escrúpulos que se enriquecía a costa de su propia comunidad, pisoteando a los más débiles. La verdad era más oscura de lo que había imaginado, pero también le dio una nueva fuerza, una claridad de propósito. Tenía en sus manos una verdad que podía desmantelar el imperio de mentiras de Manuel, no solo para su propia libertad, sino para la justicia de muchos. La revelación del secreto de Manuel encendió una chispa de determinación en Ángela que ardía con una intensidad que nunca antes había sentido. La indignación por la injusticia, no solo contra ella, sino contra la comunidad entera que Manuel había explotado, la impulsó a actuar. Ya no era solo una cuestión de su libertad personal, era una cuestión de justicia, de rectitud, de devolver la dignidad a aquellos a quienes Manuel había despojado. «No podemos dejar que se salga con la suya, doña Alcira», dijo Ángela una mañana, con una firmeza en la voz que sorprendió incluso a la partera, quien la miró con una mezcla de orgullo y asombro. «Él ha dañado a mucha gente, y no solo a mí. Es hora de que pague por sus acciones». Doña Alcira la miró con una sonrisa sabia. «Has encontrado tu voz, hija, y es una voz fuerte, más fuerte de lo que él jamás imaginó». Juntos, Ángela, doña Alcira y Fernando comenzaron a idear un plan. Necesitaban pruebas más concretas que las anotaciones crípticas del padre de Ángela, aunque éstas eran un excelente punto de partida. Pero lo más importante era confrontar a Manuel de una manera que lo obligara a ceder sin recurrir a la violencia. Una confrontación donde la verdad fuera su única arma. «La reputación es su mayor tesoro, Ángela», observó Fernando, su mente analítica ya trazando estrategias. «Si amenazamos con exponer sus tratos ilegales, especialmente los que involucran al alcalde de la ciudad y a otros personajes influyentes, no tendrá más remedio que negociar. Un escándalo público sería su ruina total». Ángela decidió que era hora de tender una trampa. Sabía que Manuel, en su arrogancia y su necesidad de control, creería que podía manipularla para que regresara a su lado. Le enviaría un mensaje pidiéndole un encuentro, un cebo irresistible para su ego. «Le diré que quiero hablar sobre mi regreso», explicó Ángela, su voz tranquila pero con un matiz de astucia.
Él pensará que estoy arrepentida, que he recapacitado, que he vuelto a ser la Ángela sumisa que él conocía. Pero en realidad, lo llevaré a un lugar donde no pueda usar su poder para intimidarme, donde la balanza de poder esté más equilibrada. Doña Alcira sugirió un lugar, una vieja ermita abandonada en las afueras de la aldea, a medio camino entre el sitio y la casa de Manuel. Era un lugar discreto, poco frecuentado, con paredes de piedra gruesa que amortiguarían cualquier sonido, perfecto para un encuentro secreto y tenso. Con la ayuda de un mensajero de confianza de doña Alcira, un anciano que vendía hierbas en el mercado y que había sido testigo de las injusticias de Manuel contra los pequeños comerciantes, Ángela envió su mensaje. La carta era breve y concisa, escrita con una caligrafía firme que ocultaba la tormenta de emociones que sentía. Manuel, necesito hablar contigo sobre mi situación. Te espero en la ermita abandonada al atardecer del próximo jueves. Ángela. La espera fue tensa, cada día una prueba de nervios. Ángela pasó los días repasando cada palabra que diría, cada argumento que presentaría, visualizando el encuentro una y otra vez en su mente. Fernando la ayudó a organizar las anotaciones de su padre, a identificar los puntos clave que probarían la ilegalidad de los tratos de Manuel, a memorizar los nombres y las fechas. Doña Alcira, por su parte, le dio consejos sobre cómo mantener la calma, cómo proyectar autoridad, incluso cuando el miedo intentara paralizarla, cómo usar su mirada para transmitir su determinación. «Recuerda, hija», le dijo la partera, sus ojos fijos en los de Ángela. «Él se alimenta de tu miedo. No le des ese alimento. Míralo a los ojos y habla con la verdad. La verdad tiene su propia fuerza, una fuerza que ninguna mentira puede doblegar». Llegó el jueves. Ángela se vistió con su ropa más sencilla, la misma que había usado el día de su fuga, un vestido de algodón oscuro y una manta ligera. No quería darle a Manuel la impresión de que había prosperado sin él, ni de que estaba intentando seducirlo. Quería que la viera como la mujer que era ahora, libre, decidida y con una verdad en sus manos, una verdad que él no podría ignorar. Al atardecer, Ángela se dirigió a la ermita. Fernando y doña Alcira la acompañaron hasta un punto cercano, donde se esconderían entre los árboles y los arbustos, listos para intervenir si algo salía mal. Aunque su presencia sería un último recurso. No era un plan perfecto, pero era el único que tenían, y Ángela sentía una extraña certeza de que funcionaría. Ángela entró en la ermita. El lugar estaba en ruinas, con el techo parcialmente derrumbado y las paredes cubiertas de musgo y enredaderas. La luz del sol poniente se filtraba por los huecos, creando un ambiente sombrío y misterioso, casi teatral. Se sentó en un viejo banco de piedra, el corazón latiéndole con fuerza, un ritmo constante y firme, pero con una calma extraña que la sorprendió. Poco después, escuchó el sonido inconfundible de un caballo acercándose, el trote pesado sobre la tierra. Manuel. Su silueta se recortó contra el cielo anaranjado mientras desmontaba con su habitual arrogancia. Entró en la ermita con su aire de superioridad, una sonrisa condescendiente en sus labios, convencido de que había ganado. «Ángela», dijo, su voz modulada para sonar preocupada, pero con un matiz de triunfo apenas disimulado. «Sabía que volverías en razón. Te he buscado por todas partes. He estado tan preocupado por ti, mi querida esposa». Ángela lo miró directamente a los ojos. El miedo estaba allí, un eco lejano de su pasado, pero debajo había una firmeza que él nunca había visto, una determinación inquebrantable que la hacía parecer más alta, más poderosa. Manuel dio un paso hacia Ángela. Su sonrisa condescendiente se acentuó, una máscara de falsa preocupación que Ángela conocía demasiado bien. «Vamos, Ángela, regresemos a casa. Olvidemos todo esto, este pequeño arrebato tuyo. Te perdono por tu desorientación. Podemos empezar de nuevo. Te prometo que las cosas serán diferentes, que te daré todo lo que desees». Su voz era un intento de manipulación, una mezcla de falsa dulzura y amenaza velada, un intento de recuperar el control que creía haber perdido temporalmente. Ángela no se movió. Lo observó con una calma que lo desarmó,
una serenidad que contrastaba con la furia contenida en sus ojos. No hay nada que perdonar, Manuel, y no hay nada que olvidar. No voy a regresar contigo. Esa casa ya no es mi hogar y tú ya no eres mi dueño. La sonrisa de Manuel se desvaneció por completo. Su rostro se endureció. Sus ojos se entrecerraron. No seas tonta, Ángela. ¿Crees que puedes vivir sola? ¿Qué harás? No tienes nada. Sin mí no eres nadie. Eres una mujer sin recursos, sin protección. Su voz adquirió un tono más áspero, revelando la ira que bullía bajo la superficie, la frustración de ver su control desvanecerse. Además, sabes que la ley está de mi lado. Eres mi esposa. Te guste o no, regresarás a casa y lo harás por las buenas o por las malas. Ángela se puso de pie, su figura esbelta pero firme. Su voz, aunque suave, resonó en la ermita con una autoridad que lo sorprendió, una voz que él nunca había escuchado de ella. Sé que la ley te favorece, Manuel, en el papel, pero también sé algo más. Sé de tus tratos ilegales con el comerciante de la ciudad, ese que te da ventajas sobre los demás. Sé de tus acuerdos con el alcalde, esos que te permiten adquirir tierras a precios irrisorios. Sé cómo adquiriste el terreno del norte, el de la familia Vargas, y sé que has estado estafando a la gente de esta aldea durante años, despojándolos de lo que es suyo. El rostro de Manuel palideció. Su expresión pasó de la furia a la incredulidad, y luego a un miedo palpable, un terror que se reflejaba en sus ojos. «No sé de qué hablas», dijo, intentando recuperar la compostura, pero su voz temblaba ligeramente, traicionando su nerviosismo. «Son calumnias, mentiras de gente envidiosa». «Sí lo sabes, Manuel», respondió Ángela, sacando la libreta de su padre de su hato, un objeto pequeño pero cargado de verdad. La abrió y se la mostró. «Mi padre era un hombre honesto y meticuloso. Sus anotaciones, aunque crípticas para el ojo inexperto, revelan la verdad. Pagos extras a G, favores en la ciudad, alcalde, acuerdo terreno norte, G. Tengo los detalles, Manuel. Sé los nombres, las fechas, los montos, y no soy la única que lo sabe». La mención de que no era la única que lo sabía hizo que Manuel mirara a su alrededor, con los ojos escudriñando las sombras de la ermita, buscando una presencia oculta. El miedo se apoderó de él, un miedo que superaba su orgullo. La exposición pública, el escándalo, la ruina de su reputación y sus negocios, la posible cárcel, eran un golpe devastador para un hombre de su posición, para quien la imagen lo era todo. ¿Qué es lo que quieres?», preguntó Manuel, su voz ahora un susurro ronco, despojado de su arrogancia, su mirada fija en la libreta. «Quiero mi libertad, Manuel», dijo Ángela, con una firmeza inquebrantable, su voz resonando con la fuerza de la verdad. «Quiero el divorcio, legal y sin condiciones, y quiero que me dejes en paz. Si no accedes a mis términos, si no firmas los papeles de separación legal y me permites vivir mi vida de forma independiente, revelaré todo lo que sé, no solo a la aldea, sino a las autoridades de la ciudad, a los periódicos. Tu reputación, tu fortuna, todo lo que has construido sobre mentiras, se desmoronará en un instante». Manuel la miró con una mezcla de odio y desesperación. Intentó intimidarla una vez más, sus ojos brillando con una furia contenida, su cuerpo tenso, como si fuera a abalanzarse sobre ella. «No te atreverías, nadie te creería. Eres una mujer sola, desorientada, una histérica». «Me atrevería», respondió Ángela sin pestañear, su mirada fija en la suya. «Y no estoy sola. Hay quienes me creen. Hay quienes han sido perjudicados por tus acciones y están esperando una oportunidad para que la verdad salga a la luz. Fernando, el botánico, tiene contactos en la ciudad y sabe cómo funcionan estas cosas. Doña Alcira tiene la confianza de la aldea y su palabra vale más que la tuya. Y yo tengo las pruebas, Manuel, pruebas que tu propia avaricia te hizo dejar al descubierto». La mención de Fernando y doña Alcira y la certeza inquebrantable en la voz de Ángela lo golpearon con la fuerza de un rayo. Manuel se dio cuenta de que había subestimado a su esposa. La joven ingenua que había controlado durante años había desaparecido,
reemplazada por una mujer fuerte y decidida, con el poder de destruirlo. Su imperio de mentiras estaba a punto de colapsar. El silencio en la ermita era denso, cargado de la tensión del momento. Manuel sopesó sus opciones. La exposición pública sería el fin de todo para él. Perdería su influencia, su fortuna, su posición social. Ceder ante Ángela, aunque humillante y doloroso para su ego, era la única forma de proteger lo que le quedaba, de evitar la ruina total. ¿Qué es lo que pides exactamente?, preguntó Manuel, su voz apenas audible, su rostro contraído por la derrota. Quiero los papeles de divorcio firmados, sin condiciones, sin reclamaciones de tu parte, repitió Ángela, su voz firme y clara. Y quiero un sitio, un lugar donde pueda vivir y trabajar sin tu interferencia, sin tu sombra. Un lugar que sea mío, legalmente, para que nadie pueda quitármelo. A cambio, tu secreto estará a salvo conmigo. No hablaré, no buscaré venganza. Solo quiero mi libertad y mi paz. Manuel la miró por un largo momento, sus ojos llenos de una mezcla de resentimiento, rabia y derrota. Había perdido. Ángela lo había desarmado con la verdad y su propia determinación. «De acuerdo», dijo finalmente, su voz áspera, llena de amargura. «Tendrás tu divorcio, y te daré el sitio abandonado en las afueras de la aldea, el que está cerca del arroyo. Pero a cambio, ni una palabra de esto a nadie. ¿Entendido? Si abres la boca, me encargaré de que te arrepientas». «Entendido», dijo Ángela, su voz firme, sin una pizca de miedo. «Y tú, Manuel, te comprometes a no perseguirme, a no interferir en mi vida, a no acercarte a mí. Nunca más. Si lo haces, mi promesa de silencio se romperá». Manuel asintió, su rostro una máscara de derrota y odio. Se dio la vuelta y salió de la ermita, montó en su caballo con un movimiento brusco y se alejó a toda prisa, el sonido de los cascos resonando en la noche, cada vez más lejano. Ángela lo vio desaparecer en la oscuridad y solo entonces permitió que un suspiro de alivio escapara de sus labios. La libertad, por fin, era suya. Fernando y doña Alcira salieron de su escondite, sus rostros reflejando alivio y orgullo. Ángela se quedó sola en la ermita, el corazón aún latiéndole con fuerza, pero con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. La batalla había terminado y ella había ganado. Fernando y doña Alcira salieron de su escondite, sus rostros reflejando alivio y orgullo, sus ojos brillando con admiración. «Lo hiciste, hija», dijo doña Alcira, abrazándola con fuerza, sus manos ásperas pero reconfortantes. «Lo hiciste. Fuiste más valiente de lo que él jamás imaginó». Fernando le sonrió, sus ojos brillando con una luz especial. «Fuiste increíble, Ángela. Tu firmeza lo desarmó por completo. No pudo hacer nada contra la verdad». Al día siguiente, Manuel, con el rostro sombrío y la mandíbula apretada, se presentó en la notaría de la aldea. Firmó los documentos de divorcio y la cesión del sitio abandonado a nombre de Ángela. El notario, un hombre discreto que había sido testigo de la influencia de Manuel durante años, no hizo preguntas, pero sus ojos reflejaban una curiosidad velada y un respeto silencioso por la mujer que había logrado lo impensable. Ángela, con los papeles en la mano, sintió el peso de la libertad y la responsabilidad, una carga dulce y liberadora. El sitio que Manuel le había cedido era, como su nombre indicaba, un lugar abandonado. La pequeña casa de adobe estaba en ruinas, el techo parcialmente derrumbado, las ventanas sin cristales, las paredes agrietadas. El terreno estaba cubierto de maleza alta, con un viejo huerto invadido por la vegetación silvestre, un reflejo de la desidia y el olvido. Para muchos, habría sido un lugar desolador, un recordatorio de la pobreza y la desesperanza. Pero para Ángela era un lienzo en blanco, la promesa de un nuevo comienzo, un espacio donde podía construir su propia vida, ladrillo a ladrillo, semilla a semilla. Con la ayuda incansable de doña Alcira y Fernando, Ángela comenzó la ardua tarea de reconstruir su nuevo hogar. Doña Alcira aportó su sabiduría práctica y sus manos expertas, enseñándole a Ángela cómo reparar el techo con tejas viejas que encontraron en un almacén abandonado,
cómo preparar la tierra para el cultivo, cómo aprovechar los recursos naturales del entorno, desde la madera caída hasta las piedras del arroyo. Fernando, con sus conocimientos de botánica y su espíritu aventurero, la ayudó a limpiar el terreno, a identificar las plantas útiles y las invasoras, y a planificar el huerto con una visión científica y práctica. «Este lugar tiene potencial, Ángela», dijo Fernando una tarde, mientras desmalezaban el terreno bajo el sol. «La tierra es fértil y el arroyo cercano es una bendición, una fuente constante de vida. Podrías cultivar hierbas medicinales, vegetales, flores, lo que quieras. Este lugar puede florecer contigo». Ángela se dedicó al trabajo con una pasión que nunca había conocido. Cada ladrillo que colocaba en las paredes, cada maleza que arrancaba de la tierra, cada semilla que plantaba con esmero, era un acto de afirmación, una forma de reclamar su propia vida, de construir su propia identidad. Sus manos, antes delicadas y acostumbradas a las tareas domésticas, se volvieron fuertes y callosas, marcadas por el esfuerzo. Su cuerpo, antes frágil y encorvado por la opresión, se fortaleció con el esfuerzo físico, adquiriendo una nueva vitalidad. Algunos vecinos de la aldea, aquellos que habían sido perjudicados por Manuel o que simplemente admiraban la valentía de Ángela, comenzaron a ofrecer su ayuda discretamente. Un anciano carpintero le trajo algunas herramientas viejas pero funcionales. Una mujer le regaló semillas de sus propias cosechas, compartiendo sus conocimientos sobre el cultivo local. Pequeños gestos de solidaridad que Ángela atesoraba, sintiendo que, por primera vez, formaba parte de una comunidad que la apoyaba, que la veía como una de ellos, no como la esposa de un hombre poderoso. El sitio comenzó a transformarse. El techo fue reparado, las ventanas cubiertas con postigos de madera que ella misma lijó y pintó. El huerto, antes un campo de batalla de maleza, se convirtió en un jardín floreciente, lleno de hortalizas frescas, hierbas aromáticas que perfumaban el aire y flores de colores vibrantes. Ángela descubrió una vocación que nunca había imaginado: la jardinería, la herbolaria, la conexión profunda con la tierra y sus ciclos. Por las mañanas se levantaba con el sol, el aire fresco llenándole los pulmones, el canto de los pájaros como su despertador. Trabajaba en el huerto, cuidando sus plantas con esmero, observando cómo crecían y florecían bajo sus manos. Por las tardes, preparaba remedios con las hierbas que cultivaba, siguiendo las enseñanzas de doña Alcira, sintiendo el poder curativo de la naturaleza. El sitio se convirtió en su santuario, un símbolo de su autonomía y resiliencia, un lugar donde podía ser ella misma. Fernando la visitaba con frecuencia, trayendo libros sobre botánica, compartiendo sus descubrimientos de sus viajes y ayudándola en el trabajo físico. Su presencia era una compañía agradable, un recordatorio de que había belleza y conocimiento en el mundo más allá de las paredes de su antigua prisión. Hablaban durante horas, no solo de plantas, sino de sueños, de ideas, de la vida, de la justicia. Fernando la veía, realmente la veía, y eso era un regalo inestimable, una confirmación de su valía. Ángela sentía una profunda gratitud por Fernando, por su amistad, por su apoyo incondicional, pero en su corazón sabía que su prioridad en ese momento era ella misma. Necesitaba tiempo para sanar, para reconstruir su identidad, para aprender a ser Ángela por sí misma, sin la sombra de Manuel, sin la necesidad de un hombre que la definiera. El amor, si llegaba, lo haría en su propio tiempo, cuando ella estuviera lista, cuando su corazón estuviera completo por sí mismo. Mientras Ángela reconstruía su vida en el sitio, ladrillo a ladrillo y semilla a semilla, las semillas de la verdad que ella había plantado comenzaron a germinar en la aldea y en la ciudad, de una manera que nadie había anticipado. Aunque Ángela había prometido guardar silencio sobre los tratos ilegales de Manuel como parte de su acuerdo de divorcio, las anotaciones de su padre, que ella había compartido con Fernando y doña Alcira, no habían pasado desapercibidas y habían encendido pequeñas chispas de curiosidad. Fernando, con su red de contactos en la ciudad,
Había comentado discretamente sobre las irregularidades que había descubierto en los mapas y documentos de propiedad de la región, sin mencionar directamente a Manuel, pero señalando patrones sospechosos. Doña Alcira, por su parte, había compartido sus preocupaciones con algunas de sus pacientes más cercanas, mujeres que también habían sufrido las consecuencias de las prácticas deshonestas de Manuel, perdiendo tierras o viendo sus negocios afectados. Los murmullos de la aldea, antes silenciados por el miedo, comenzaron a cobrar fuerza. La ausencia de Ángela y la subsiguiente separación de Manuel, aunque oficialmente atribuidas a la indisposición de ella, no pasaron desapercibidas. Los rumores sobre la verdadera naturaleza de Manuel, su celo asfixiante y su control tiránico, comenzaron a circular con más fuerza, mezclándose con las historias de sus tratos comerciales turbios. La reputación de un hombre, una vez manchada, es difícil de limpiar, y la imagen de Manuel antes intachable comenzó a resquebrajarse. Fue entonces cuando la justicia, de forma inesperada y por caminos propios, comenzó a alcanzar a Manuel. El acuerdo ilegal que tenía con el comerciante y político corrupto de la ciudad ya estaba bajo investigación por otras partes ajenas a Ángela. Un joven y ambicioso periodista de la ciudad que había estado investigando la corrupción en la administración local y la manipulación de tierras, había puesto sus ojos en el influyente comerciante. Un nuevo promotor, recién llegado a la ciudad con la misión de limpiar las viejas prácticas, estaba decidido a desmantelar las redes de corrupción. La caída de Manuel no fue un evento único, sino una serie de golpes que se sucedieron rápidamente. Primero, el comerciante de la ciudad fue expuesto públicamente, sus tratos ilícitos revelados en los periódicos con detalles escandalosos. El escándalo salpicó a todos sus asociados, y el nombre de Manuel, ya empañado por los rumores en la aldea, apareció en las investigaciones como uno de los principales beneficiarios de la red corrupta. Los negocios de Manuel comenzaron a desmoronarse. Sus contactos políticos se distanciaron, temiendo ser arrastrados por el escándalo y perder sus propias posiciones. Sus socios comerciales lo abandonaron, buscando protegerse de la inminente ruina. La fortuna que había amasado con astucia y deshonestidad comenzó a evaporarse. Sus propiedades fueron embargadas, sus cuentas congeladas. La aldea, que antes lo respetaba por su poder y lo temía por su crueldad, ahora lo miraba con desprecio y una satisfacción silenciosa. Ángela se enteró de la caída de Manuel a través de doña Alcira, quien recibía noticias del mercado y de los viajeros que pasaban por el sitio. «Parece que la verdad tiene su propio camino, hija», le dijo la partera una tarde con una sonrisa enigmática. «Manuel ha perdido todo, su reputación, su fortuna. Ha tenido que huir de la ciudad para evitar consecuencias legales más graves. Dicen que se fue al extranjero, sin nada». Ángela escuchó la noticia con una mezcla de emociones. No sentía alegría por la desgracia de Manuel. No había espacio para la venganza en su corazón, sino una profunda sensación de justicia. No había buscado venganza, solo libertad, y la vida le había entregado ambas cosas, de una manera que confirmaba que el universo a veces equilibra la balanza. La caída de Manuel era la confirmación de que sus acciones tenían consecuencias y que la verdad, por mucho que se intentara ocultar, siempre encontraba la manera de salir a la luz. Mientras tanto, el sitio de Ángela florecía. Su huerto era un ejemplo de prosperidad. Sus hierbas medicinales eran muy solicitadas en la aldea y en los pueblos cercanos. La gente venía a ella no solo por sus remedios, sino por su sabiduría, por su calma, por la historia de su valentía que, aunque no se contara en voz alta en todos sus detalles, se sentía en el aire, inspirando a muchos. Fernando seguía siendo una presencia constante en su vida. Su amistad se había profundizado y la admiración mutua había crecido hasta convertirse en un amor silencioso y profundo. A veces, mientras trabajaban juntos en el huerto o compartían una comida sencilla en el porche, Ángela sentía la calidez de su mirada, la ternura de su sonrisa. Sabía que Fernando la amaba y ella sentía un cariño profundo por él, una conexión que iba más allá de las palabras.
pero su corazón aún necesitaba tiempo. La herida de su matrimonio con Manuel era profunda, y la libertad recién conquistada era un tesoro que quería saborear plenamente, sin la sombra de ninguna dependencia. Necesitaba aprender a ser completa por sí misma, a confiar en su propio juicio, a construir su propia felicidad, antes de poder compartirla con alguien más. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde el porche de su casa, el cielo pintado de tonos anaranjados y violetas, Fernando le tomó la mano. «Ángela», dijo su voz suave y llena de respeto, «sé que has pasado por mucho y sé que necesitas tu tiempo, pero quiero que sepas que estoy aquí, que te amo y que esperaré el tiempo que sea necesario, porque tu felicidad es lo más importante para mí». Ángela lo miró, sus ojos llenos de gratitud y una promesa tácita. «Lo sé, Fernando, y te lo agradezco más de lo que las palabras pueden expresar. Eres un hombre bueno, un alma noble, pero necesito este tiempo para mí, para encontrarme, para aprender a ser Ángela, la Ángela que siempre debí ser. Cuando esté lista, si el destino así lo quiere, quizás nuestros caminos se unan de una manera diferente, más fuerte, más verdadera». Fernando asintió, comprendiendo. Soltó su mano, pero la conexión entre ellos permaneció. Una promesa en el aire, un futuro en suspenso, un amor que se construía sobre la base de la libertad y el respeto. Ángela sabía que había tomado la decisión correcta. Su viaje era sobre ella misma, sobre su propia voz, su propia fuerza, y ese viaje, por ahora, debía ser recorrido sola para que su florecimiento fuera completo. Los meses se convirtieron en años, tejiendo una nueva trama en la vida de Ángela. El sitio, antes una ruina abandonada, se había transformado en un hogar vibrante y próspero, un reflejo del espíritu indomable de su dueña. La pequeña casa de adobe, reparada con esmero y cariño, ahora tenía un techo sólido que resistía las lluvias, ventanas con postigos de madera que se abrían al sol de la mañana y un interior acogedor, lleno de los aromas de hierbas secas, pan recién horneado y la calidez de un fuego crepitante en la chimenea. Cada rincón de la casa contaba una historia de esfuerzo y dedicación. El huerto de Ángela era la envidia de la aldea y de los pueblos vecinos. Cultivaba una variedad impresionante de vegetales frescos, frutas jugosas y, sobre todo, hierbas medicinales que doña Alcira le había enseñado a cuidar y procesar con maestría. Sus remedios eran muy solicitados y la gente venía de lejos para consultar a la mujer del sitio, no solo por sus conocimientos de herbolaria, sino por su calma, su sabiduría y la empatía que irradiaba. Ángela se había convertido en una curandera, una consejera, una figura de respeto en la comunidad. Ángela había encontrado su vocación, su propósito. Se dedicaba con pasión a su trabajo, a la tierra, a la comunidad. Su voz, antes silenciada por el miedo y la opresión, ahora resonaba con confianza y autoridad, una voz que hablaba de esperanza y resiliencia. Hablaba con los agricultores sobre las mejores técnicas de cultivo, con las mujeres sobre los remedios para sus dolencias y las formas de encontrar su propia fuerza, con los niños sobre las maravillas de la naturaleza y la importancia de cuidar la tierra. Doña Alcira, aunque ya anciana y con los pasos más lentos, seguía siendo su mentora y su amiga más cercana. Pasaban horas juntas en el porche, compartiendo conocimientos ancestrales, risas y el silencio cómodo de una amistad profunda que había resistido el paso del tiempo. La partera veía en Ángela la continuación de su propio legado, una mujer fuerte y sabia que usaría sus dones para el bien de la comunidad. Una luz que brillaría con más fuerza que cualquier oscuridad. Fernando seguía siendo una presencia constante en la vida de Ángela, aunque sus visitas eran menos frecuentes de lo que habían sido al principio, ya que su trabajo como botánico lo llevaba a explorar otras regiones, documentando la flora y la fauna. Pero siempre regresaba al sitio, trayendo consigo nuevas semillas exóticas, nuevos conocimientos botánicos y la misma mirada de admiración y cariño que Ángela había aprendido a reconocer y atesorar. Su amistad se había fortalecido con el tiempo, basada en el respeto mutuo, la admiración intelectual
y una comprensión tácita de los espacios y tiempos de cada uno. El amor entre ellos era una flor que crecía lentamente, sin prisas, sin presiones, en el jardín de sus corazones. Ángela había sanado sus heridas, había reconstruido su identidad, había encontrado su propia voz, había aprendido a amarse a sí misma, a confiar en su propio juicio, a construir su propia felicidad. Y en ese proceso había descubierto que el amor verdadero no era una jaula, sino un espacio de libertad y crecimiento compartido, un compañero de viaje, no un dueño. Fernando, por su parte, había respetado su decisión, dándole el espacio que necesitaba para florecer por completo. Su paciencia, su comprensión y su apoyo incondicional habían demostrado la profundidad y la pureza de su amor. Él no quería poseerla, sino caminar a su lado, celebrando su independencia y su fortaleza. La aldea había cambiado. La caída de Manuel había abierto los ojos de muchos, revelando la podredumbre que se escondía bajo la superficie de su poder. La corrupción y la deshonestidad que él representaba habían sido reemplazadas por un nuevo espíritu de comunidad y justicia. Los pequeños agricultores y comerciantes, antes oprimidos, ahora prosperaban, organizándose para proteger sus intereses. La historia de Ángela, aunque no se contara en voz alta en todos sus detalles, era un susurro de esperanza, un recordatorio de que la valentía de una sola persona podía inspirar un cambio profundo y duradero. Ángela, sentada en el porche de su casa al atardecer, observaba su huerto, sus plantas, su hogar. Sentía una profunda gratitud por la vida que había construido, por cada desafío superado, por cada pequeña victoria. No había sido fácil. Había habido momentos de duda, de soledad, de miedo. Pero cada desafío la había hecho más fuerte, más sabia, más resiliente. Recordaba la noche de su fuga, el terror y la determinación que la habían impulsado a saltar por esa ventana. Recordaba el silencio opresivo de la casa de Manuel, la sensación de asfixia, la pérdida de su propia identidad. Y ahora en su propio hogar, el silencio era diferente. Era un silencio de paz, de plenitud, de pertenencia. Un silencio que hablaba de libertad. Había aprendido que la libertad no era solo la ausencia de cadenas, sino la capacidad de elegir, de crear, de ser. Había aprendido que la familia no siempre era de sangre, sino de corazón, de aquellos que te veían, te apoyaban y te ayudaban a florecer. Doña Alcira, Fernando, los vecinos solidarios, todos ellos eran su familia, los pilares de su nueva vida. El amor, cuando llegaba de la manera correcta, no te pedía que fueras menos de lo que eras. Llegaba y te veía exactamente como eras, con tus miedos y tus fuerzas, tus cicatrices y tu terquedad, y todo lo demás, y decía que eso era suficiente, que eso era, de hecho, exactamente lo que buscaba, un amor que celebraba su autenticidad. Ángela sonrió. Su voz antes silenciosa ahora cantaba en el viento, en el murmullo del arroyo, en el susurro de las hojas de sus plantas. Era la voz de una mujer libre, una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, una mujer que había aprendido a amarse a sí misma por encima de todo. Una tarde de primavera, con el aire cargado del dulce aroma de las flores de naranjo y el zumbido de las abejas en el huerto, Ángela trabajaba en su jardín, podando las ramas secas de un rosal. Escuchó el familiar sonido de un caballo acercándose por el camino de tierra. Era Fernando. Había estado fuera por varios meses, explorando las montañas del sur, documentando especies raras y cartografiando territorios inexplorados, y su regreso siempre era un motivo de alegría y expectación en el sitio. Fernando desmontó de su caballo, su rostro curtido por el sol y el viento, pero sus ojos brillaban con la misma calidez y curiosidad de siempre. Traía consigo un pequeño paquete de semillas exóticas, envueltas en tela, y un libro encuadernado en cuero sobre botánica andina, un regalo para Ángela. «Ángela», dijo, su voz llena de afecto y una alegría contenida. «Es bueno estar de vuelta. Este lugar siempre me llama de regreso». «Fernando», respondió Ángela, su sonrisa iluminando su rostro, una expresión de genuina felicidad.
Te extrañé. ¿Cómo fue tu viaje? ¿Qué maravillas descubriste esta vez? Se sentaron en el porche, compartiendo té de hierbas frescas y las historias de sus últimos meses. Fernando le habló de las nuevas especies que había descubierto en las alturas, de los paisajes majestuosos de las montañas cubiertas de nieve y bosques antiguos, de las comunidades indígenas que había conocido y sus saberes ancestrales sobre las plantas. Ángela le contó sobre el florecimiento de su huerto, sobre los nuevos remedios que había desarrollado para la tos y las fiebres, sobre la creciente demanda de sus productos en la aldea y cómo el sitio se había convertido en un punto de encuentro para las mujeres. Mientras hablaban, Ángela sintió la familiar comodidad de su compañía. Fernando la escuchaba con una atención genuina, sus ojos fijos en ella, absorbiendo cada palabra, cada gesto. No había juicio, solo interés y respeto, una profunda admiración por la mujer en la que se había convertido. Había algo en su presencia que la hacía sentir completamente ella misma, sin máscaras, sin pretensiones, libre de cualquier expectativa. En un momento de silencio, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados, Fernando la miró. «Ángela», dijo, su voz suave, pero con una intensidad que captó toda su atención. «He pensado mucho en ti durante mi viaje, en tu fuerza, en tu sabiduría, en la paz que has encontrado aquí, y en lo que me dijiste hace tiempo sobre la necesidad de encontrarte a ti misma antes de poder compartir tu vida». Ángela asintió, sus ojos fijos en el horizonte. «Y lo he hecho, Fernando. He aprendido mucho, sobre la tierra, sobre las plantas, sobre la resiliencia del espíritu humano, pero sobre todo, he aprendido sobre mí misma. He construido este lugar, esta vida, con mis propias manos, con mi propia voluntad. Y me siento completa, Fernando. Me siento entera por primera vez». Fernando le tomó la mano, sus dedos rozando los suyos con ternura, una conexión silenciosa que hablaba de años de amistad y un amor no declarado. «Lo veo, Ángela. Lo veo en tus ojos, en tu sonrisa, en la forma en que te mueves, en la confianza con la que hablas. Eres una mujer extraordinaria, Ángela, y mi amor por ti solo ha crecido con el tiempo, con cada historia que me cuentas, con cada vez que te veo florecer». Ángela sintió un calor en el pecho, una emoción que se extendía por todo su ser. Las palabras de Fernando eran sinceras, llenas de un amor que no exigía, sino que ofrecía, un amor que había esperado pacientemente. Miró sus manos, fuertes y callosas por el trabajo, y luego miró a Fernando, sus ojos llenos de una profunda conexión, de una comprensión mutua que trascendía las palabras. «Fernando», dijo, su voz apenas un susurro, cargada de una emoción que no podía contener. «También te quiero. Te quiero por tu bondad, por tu paciencia, por la forma en que me ves, por haberme dado el espacio que necesitaba para florecer y por haber esperado». Hubo un silencio, cargado de emociones no dichas, de años de espera y de un amor que finalmente encontraba su camino. Ángela había recorrido un largo camino desde la mujer asustada que había huido de la casa de Manuel. Había sanado, había crecido, había encontrado su propia voz. Y ahora por primera vez se sentía lista para considerar la posibilidad de compartir su vida con alguien, no por necesidad, sino por elección, por un deseo genuino de compartir su plenitud. «No sé qué nos depara el futuro, Fernando», continuó Ángela, su mirada ahora fija en la suya. «Pero sé que no quiero recorrerlo sola, y sé que tú eres el hombre con el que me gustaría compartirlo, un compañero en este viaje que he construido». Una sonrisa radiante se extendió por el rostro de Fernando. Sus ojos se llenaron de alegría, de una felicidad que no podía ocultar. «Ángela», dijo, su voz embargada por la emoción, apenas un susurro, «me haces el hombre más feliz del mundo. Ser tu compañero sería el mayor honor». Se abrazaron, un abrazo lleno de promesas tácitas, de un amor que había madurado con el tiempo y la distancia, que había sido probado y había salido fortalecido. No era el final de su viaje, sino el comienzo de uno nuevo, compartido, construido sobre el respeto, la igualdad y la libertad
que ambos valoraban por encima de todo. La historia de Ángela no era solo la historia de una mujer que había escapado de la opresión. Era la historia de una mujer que había encontrado su propia voz, su propio poder, su propio lugar en el mundo. Y en ese proceso había descubierto que el amor verdadero no era una jaula, sino un espacio de libertad y crecimiento compartido, un amor que celebraba la individualidad de cada uno. El sol se puso, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, mientras las estrellas comenzaban a aparecer. El sitio de Ángela, antes un símbolo de su soledad, ahora era un faro de esperanza, un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Y en el porche, dos almas unidas por un amor que había resistido la prueba del tiempo, se preparaban para escribir un nuevo capítulo de sus vidas, juntas. Con el paso de los años, la influencia de Ángela en la aldea y en las comunidades circundantes creció de manera orgánica y profunda, como las raíces de un árbol fuerte y sabio. Su sitio no era solo un hogar y un huerto próspero, se había convertido en un centro de conocimiento, un refugio para quienes buscaban ayuda y un símbolo viviente de resiliencia y empoderamiento. Las mujeres de la aldea, inspiradas por su historia de valentía y su fortaleza inquebrantable, comenzaron a buscarla no solo por sus remedios para el cuerpo, sino por sus consejos para el alma. Ángela las escuchaba con paciencia infinita, compartiendo su propia experiencia de opresión y liberación, animándolas a encontrar sus propias voces y a no tolerar ninguna forma de control o maltrato. Hablaba de la importancia de la independencia económica, de la educación como herramienta de libertad y de la unión entre mujeres como una fuerza imparable. Organizó pequeños talleres en su sitio, bajo la sombra de un gran árbol de mango, enseñando a las mujeres a cultivar sus propios huertos para asegurar su sustento, a preparar remedios caseros con las hierbas locales, a leer y escribir, habilidades que muchas no habían tenido la oportunidad de aprender. Creó un espacio seguro donde podían compartir sus preocupaciones, sus miedos y sus sueños, sin juicio, donde cada voz era valorada y cada historia escuchada. Este círculo de mujeres se convirtió en un pilar de apoyo mutuo. Doña Alcira, aunque ya muy anciana y con los pasos más lentos, observaba con orgullo cómo Ángela continuaba su legado, extendiendo la mano a quienes más lo necesitaban, sembrando semillas de esperanza y autonomía. Fernando, ahora su compañero de vida y su alma gemela, apoyaba plenamente todas sus iniciativas. Juntos, exploraban nuevas formas de mejorar los cultivos, de preservar las semillas ancestrales, de compartir el conocimiento botánico con la comunidad de una manera accesible y práctica. Fernando, con su visión científica y su meticulosidad, y Ángela, con su sabiduría práctica y su profunda conexión con la gente y la tierra, formaban un equipo formidable, complementándose en cada aspecto de su vida y trabajo. La historia de Manuel, aunque un recuerdo lejano y sombrío, servía como un recordatorio silencioso de lo que Ángela había superado y de los peligros de la tiranía. Su caída había dejado un vacío de poder en la aldea, que ahora se llenaba con un liderazgo más justo y equitativo, surgido de la propia comunidad. Los nuevos líderes, inspirados por el ejemplo de Ángela y la demanda de la comunidad por un cambio, implementaron políticas que protegían a los pequeños agricultores, promovían la transparencia en los negocios y garantizaban los derechos de las mujeres. Ángela y Fernando también trabajaron incansablemente para establecer una pequeña escuela formal en la aldea, asegurando que los niños y las niñas tuvieran acceso a la educación, algo que Ángela había valorado profundamente desde su propia experiencia de privación. Creían firmemente que el conocimiento era la clave para la libertad, el progreso y la construcción de una sociedad más justa. El sitio de Ángela se convirtió en un faro de esperanza y aprendizaje. Era un lugar donde la gente aprendía no solo a cultivar la tierra, sino a cultivar sus propios sueños y aspiraciones, donde las mujeres encontraban su fuerza y su voz, y donde la comunidad se unía para construir un futuro mejor, basado en el respeto, la igualdad y la colaboración. Ángela, ahora una mujer madura, con el cabello salpicado de plata y los ojos llenos de una sabiduría serena
y una paz profunda. Miraba a su alrededor y sentía una profunda satisfacción. Había construido no solo un hogar, sino una vida plena y significativa, una vida con propósito. Había transformado su dolor en propósito, su soledad en conexión, su silencio en una voz poderosa que resonaba en los corazones de muchos. Su amor con Fernando era un pilar inquebrantable de su vida. Habían construido una relación basada en el respeto mutuo, la igualdad, la admiración y un profundo compañerismo. Compartían sus sueños, sus desafíos, sus alegrías y cada día se apoyaban en el crecimiento del otro. Eran compañeros en el verdadero sentido de la palabra. Dos almas que habían encontrado su camino juntas, celebrando la individualidad de cada uno. La aldea, antes un lugar de opresión y control, ahora era un ejemplo de comunidad y progreso, un testimonio vivo de la capacidad humana para el cambio. La historia de Ángela era un testimonio de que el cambio era posible, de que la valentía de una sola persona podía inspirar a muchos, y de que la unión hacía la fuerza, una fuerza capaz de mover montañas. Y así, la voz silenciosa de Ángela se había convertido en un coro, resonando en los corazones de las mujeres, en las risas de los niños que corrían libres por los campos, en el murmullo del viento que acariciaba las hojas de los árboles de su próspero sitio. Era la voz de la libertad, de la justicia, de la esperanza, una voz que nunca más sería silenciada. El legado de Ángela trascendió su propia vida, extendiéndose como las raíces profundas de un árbol milenario, nutriendo la tierra y a las generaciones venideras. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada de generación en generación, un cuento de valentía, resiliencia y superación que inspiró a innumerables mujeres a encontrar su propia fuerza, a alzar sus propias voces y a forjar sus propios destinos. El sitio que había reconstruido con sus manos se mantuvo como un centro de aprendizaje y un refugio, un testimonio vivo de su espíritu indomable y de la capacidad de transformar el dolor en propósito. Los talleres que Ángela había iniciado para las mujeres de la aldea florecieron, convirtiéndose en una institución fundamental que empoderaba a las nuevas generaciones. Las niñas crecieron escuchando la historia de Ángela, aprendiendo desde pequeñas que tenían derecho a sus propias voces, a sus propias elecciones, a sus propias vidas, que su valor no dependía de ningún hombre. La educación se convirtió en un pilar inquebrantable de la comunidad, y la escuela que ella y Fernando habían fundado produjo mentes brillantes que llevaron el progreso y la innovación a la región, rompiendo ciclos de ignorancia y sumisión. Fernando y Ángela vivieron una vida plena y feliz, compartiendo un amor que era un faro de respeto, igualdad y compañerismo. Su relación fue un ejemplo para la aldea, demostrando que el amor verdadero no aprisiona, sino que libera y eleva, que se construye sobre la admiración mutua y el apoyo incondicional. Juntos, continuaron explorando el mundo de la botánica, descubriendo nuevas propiedades de las plantas, escribiendo libros y compartiendo su conocimiento con todos, dejando un vasto legado científico y humanitario. Doña Alcira, que había sido la primera en ver la chispa de valentía en Ángela, falleció en paz, rodeada de amor y gratitud, sabiendo que su legado de sabiduría y compasión estaba en las mejores manos. Ángela, a su vez, se convirtió en la matriarca de la comunidad, la sabia consejera, la voz de la razón y la compasión, la figura a la que todos acudían en busca de guía. La aldea, antes aislada y oprimida por la sombra de hombres como Manuel, se transformó en un modelo de desarrollo sostenible, equidad y justicia social. Los campos de cultivo prosperaron gracias a las nuevas técnicas, los negocios florecieron con honestidad y transparencia, y la comunidad se mantuvo unida, recordando siempre las lecciones de Ángela sobre la importancia de la solidaridad, la verdad y la justicia. La historia de Manuel se desvaneció en el olvido, un recuerdo sombrío de un pasado que la aldea había superado con creces. Su nombre se convirtió en una advertencia, un ejemplo de lo que sucede cuando el poder se usa para oprimir y la ambición se mezcla con la deshonestidad. Un recordatorio de que la injusticia siempre encuentra su fin. Querida amiga, querido amigo, al cerrar este capítulo de la vida de Ángela,
nos queda una resonancia más allá de la trama, la profunda verdad de que la libertad no es un regalo, sino una conquista. Su historia no es solo un relato de escape, sino una poderosa meditación sobre la autonomía, sobre cómo el espíritu humano, incluso bajo el peso más opresivo, encuentra grietas para respirar y florecer. Ángela nos muestra que el verdadero poder reside en la capacidad de redefinir el propio destino, de ser el arquitecto de la propia existencia, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Esta narrativa nos invita a contemplar la fragilidad de las estructuras impuestas y la inquebrantable fortaleza que reside en la autenticidad. Nos recuerda que la vida, en su esencia, es un lienzo en blanco que espera ser pintado con nuestros propios colores, incluso si eso significa desdibujar los contornos de lo que otros esperaban de nosotros. La felicidad, la paz, la plenitud no son destinos a los que se llega por caminos ajenos, sino estados del ser que se cultivan desde dentro, con paciencia y determinación. En un mundo que a menudo nos empuja a encajar en moldes preestablecidos, la figura de Ángela emerge como un recordatorio vibrante de la importancia de escuchar nuestra voz interior, esa brújula silenciosa que nos guía hacia nuestra verdad. Su viaje es un testimonio de que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Es un llamado a reconocer que cada uno de nosotros posee una fuerza latente, una capacidad de transformación que solo espera ser despertada. La verdadera conexión, como la que Ángela encontró, no se basa en la dependencia, sino en el respeto mutuo y en la celebración de la individualidad. Nos enseña que el amor, en su forma más pura, es un espacio de crecimiento compartido, donde dos almas caminan juntas, no para completarse, sino para expandirse. Es un recordatorio de que construir una vida significativa implica rodearse de quienes ven nuestra luz y nos animan a brillar aún más. Si la historia de Ángela ha tocado algo familiar, si te has visto en sus desafíos, sabe que no estás sola. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino la más poderosa declaración de que mereces más y lo mereces incondicionalmente. Habla con alguien de confianza. Busca una organización de apoyo a la mujer en tu país. Da el primer paso, por pequeño que sea, por más susurrado que parezca. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Y si la historia de Ángela te ha movido, si te ha impulsado a reflexionar sobre tu propio camino, te animo a abrazar tu singularidad, a reconocer que tu valor es inherente, innegociable, a buscar los espacios y las personas que nutren tu espíritu y te permiten ser plenamente tú. Tu historia es un tapiz único y cada hilo que tejes, cada elección que haces, contribuye a su belleza y su fuerza. Que la luz de Ángela ilumine tu propio proceso de construcción, recordándote que la obra maestra más grande que puedes crear es tu propia vida, vivida con libertad, propósito y una voz inquebrantable.